tema que vamos a desarrollar ahora se denomina escala. Vamos a dar distintas definiciones con las cuales vamos a acercarnos al tema. La primera definición dice que es una sucesión ordenada de valores de una misma cualidad. Al definir la cualidad, puedo hacer una sucesión de valores de la misma. Por ejemplo, la escala cromática. Si yo defino esta cualidad de los colores, puedo entonces realizar una determinada escala. A esa escala la llamo escala cromática. También, si yo defino las notas musicales, puedo definir una escala musical. Y si yo quiero medir la temperatura, tengo dos posibilidades, en dos convenciones distintas. Una medirla en grados centígrados y otra medirla en grados Fahrenheit. Definiendo una cualidad, yo puedo obtener una determinada escala. Otra definición dice que es una línea recta que divide en partes iguales y que permite representar unidades de medida. En este caso, vemos un gráfico de escala que puede ser en forma estandarizada o ser diseñado acorde al proyecto. Este gráfico nos permite ver las unidades. También la otra parte del gráfico es el texto de la escala, que son las unidades de medida que representan. En este caso, las unidades de medida que estamos representando son kilómetros. En arquitectura vamos a manejarnos con metros o unidades de metros. Otra definición de escala es la proporción o tamaño de una idea o de un proyecto. El caso típico de Le Corbusier, que a mediados del siglo pasado definió su famoso modulor, ese hombre de 1,83 m y que con el brazo extendido llegaba a 2,83. Con este modulor, Le Corbusier proponía definir proporciones y tamaños para un proyecto. Acá tenemos representado cómo Le Corbusier marca los distintos porciones o tamaños en base a su modulor. Cada posición representa una unidad de medida de la cual yo puedo construir o analizar un proyecto. Vamos a la última definición. Se define escala como la relación aritmética entre la dimensión dibujada respecto a la dimensión real. Definimos escala como una relación entre la dimensión del dibujo y la dimensión del objeto. En otros libros vamos a encontrar que se habla de la dimensión del dibujo sobre la dimensión de la realidad. Estas definiciones nos permiten acercar a la definición de escala como utilizamos en arquitectura. La escala entonces es la relación aritmética de tamaño entre el dibujo y el objeto, que es una de las definiciones que tomamos. O del dibujo sobre la realidad, que es la otra definición. La escala, por lo tanto, es una relación y no un número. Esta relación es una proporción exacta que está normalizada. Por ejemplo, nosotros adoptamos las normas IRA, que es el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. Por ejemplo, en forma fraccionaria la conocemos como escala igual a dibujo sobre objeto o dibujo sobre realidad. La representamos como una fracción, 1/10, o 1 partido en 10, o 1 dividido 10. En realidad se dice en arquitectura 1/10. Otro ejemplo, como proporción. Escala es igual a 1 es a 10, o 1/10. Son varias maneras de escribir la escala, en forma fraccionaria o en forma de proporción. Ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Con el tema de pendientes.
Mediante la escala se pueden representar los objetos reales en tamaños más o menos convenientes, pero conservando las proporciones. Veremos tres tipos de escalas. La primera que vamos a definir es la escala natural, que es la proporción en la cual las dimensiones del dibujo son iguales a la del objeto. O sea que la escala se define como la proporción de las dimensiones del dibujo que tienen que ser iguales a la del objeto. En cuanto al tamaño físico del objeto representado en el plano, coincide con la realidad. Ejemplo, si las queremos escribir en proporción, escala 1 a 1. ¿Qué significa? Significa que un objeto de 1 centímetro, en la realidad ese objeto mide 1 centímetro. Y cuando yo dibujo 1 centímetro de objeto, en la realidad mide 1 centímetro. 1 centímetro representa 1 centímetro de la realidad. 1 centímetro de dibujo representa 1 centímetro de la realidad. Tenemos la otra escala, que es la escala de reducción. Es la proporción en la cual las dimensiones del dibujo son menores a la del objeto. Se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. O cuando yo quiero representar la realidad en una escala mucho más chica. Por ejemplo, escala 1 en 100. Significa que dibujando un objeto de 1 centímetro, en la realidad ese objeto mide 100 centímetros. O sea, 1 centímetro representa 1 metro. Otro ejemplo, escala 1 en 500. Significa que 1 centímetro del plano equivale a 500 centímetros de la realidad. 1 centímetro representa 5 metros. Estos son ejemplos de escala de reducción. Otro ejemplo de interpretación de la escala es la escala de reducción, es la escala 1 en 20, por ejemplo, y podemos decir que 1 representa el valor unitario de la dimensión lineal del dibujo. 20 representa la cantidad de veces que el objeto unitario es la dimensión real del objeto. Lo volvemos a repetir. 1 representa el valor unitario de la dimensión lineal del dibujo, o sea, el objeto está siendo dibujado. 20 representa la cantidad de veces que el valor unitario es la dimensión real del objeto. Repetimos, el valor unitario es 1 y 20 representa la cantidad de veces que el valor unitario es la dimensión real del objeto. Es decir, 1 centímetro del dibujo representa 20 centímetros en el objeto. Tenemos escalas de ampliación. Es la porción en la cual las dimensiones del dibujo son mayores a las del objeto. Es cuando hay que hacer en el plano de piezas muy pequeñas por detalles de un plano. Este ejemplo de escala de ampliación sería la relación 5:1, donde 5 representa el valor de la dimensión lineal del dibujo y 1 representa el valor unitario de la dimensión real del objeto. Es decir, 5 centímetros del dibujo representa 1 centímetro del objeto. Acá tenemos los cuadros que la norma IRAN nos ofrece para determinar las distintas escalas en construcciones civiles y construcciones mecánicas. Las de reducción, la natural, que obviamente coinciden tanto en construcciones civiles y mecánicas, y las de ampliación, que también coinciden. Hay determinadas formas de aplicar la escala cuando se requiere una mayor o una menor reducción de las que indicadas en la norma IRAN. Por ejemplo, se podrá usar una escala multiplicada por la potencia de 10. Por ejemplo, 1 en 20, puedo tomarla como, si la multiplico por 10, llevarla a 1 en 200, y si la sigo multiplicando por 10, llevarla a 1 en 2000. Lo mismo que puedo hacer con las escalas de reducción.
puedo decir que puedo tomar 50 a 1, o 500 a 1, o 5000 a 1. Cada yo necesite aplicar una aplicación especial, puedo multiplicar las escalas indicadas en la norma IRAN y multiplicarlas por 10 para poder entender lo que estoy dibujando. Estos son casos excepcionales, donde no se pueden aplicar las escalas recomendadas. También se pueden elegir escalas intermedias. ¿Qué problemas se presentan en la relación con la escala? A partir de la definición de escala como dibujo sobre objeto, se representan las tres siguientes situaciones, en función de las cuales son datos y cuáles son incógnitas. El primer caso, el dato es el objeto y la escala. La incógnita, cuánto mediría el dibujo. El segundo caso, tenemos como el dibujo y la escala, incógnita el objeto. Y el tercer caso, tenemos el dibujo y el objeto, y lo que queremos saber cuál es la escala. Estas tres situaciones las analizaremos en detalle. Para el primer caso, dados el dibujo y la escala, en que se lo requiere representar, la tarea requerida consiste en dibujar en escala. Yo tengo entonces un objeto que mide, supongamos, 6 metros, y la escala es 1 en 100. La tarea requerida consiste en dibujar en escala. Yo quiero dibujar ese objeto que mide 6 metros en escala 1 en 100. Lo recomendable entonces sería multiplicar por la escala. Si el dibujo va a ser igual a la escala por el objeto. Si vamos a la parte de proporción, yo podría escribir escala 1 es a 100, como el dibujo es a 6 metros. Recordemos que la escala es dibujo sobre objeto. Ahí escribiría la proporción, de la cual despejaría D. ¿Qué pasaría? 6 que está dividiendo pasaría multiplicando y me quedaría 1 sobre 100 por 6 metros, que es igual a 0,06 metros, lo que sería equivalente a 6 centímetros. Quiere decir que el dibujo que yo haría de ese objeto mediría 6 centímetros. Los 6 metros estarán representados en 1 en 100 como 6 centímetros, en escala 1 en 100. A esto se llama, dados el objeto y la escala, se requiere representarla. La tarea entonces consiste en dibujar en escala. Vamos al segundo caso. Dados el dibujo sin cotas y su escala, se debe determinar las medidas del objeto. Esta tarea se denomina leer en escala. Tengo el objeto dibujado, pero sin cotas, y yo lo que quiero saber es su escala. La escala es 1 en 200 como dato, y el dibujo mide 4 centímetros. Lo que quiero yo saber, ¿cuál es la medida del objeto? Si digo que la escala es igual al dibujo sobre objeto, y vuelvo a hacer la fraccionaria, 1 sobre 200, es igual a 4 centímetros dividido el objeto. Lo que quiero yo determinar cuánto va a medir ese objeto en escala 1 en 200. O sea que yo tendría que dividir por la escala. Entonces, de esa proporción saco que el objeto va a ser igual a 4 centímetros por 200 dividido 1, o que sería equivalente a 4 centímetros dividido 1 en 200, que me daría
800 centímetros, que es igual a 8 metros. En esta relación, yo al dividirlo por la escala, los 4 centímetros, estoy multiplicando por 200, que me daría 800 centímetros. Y eso es lo que sería el objeto en la realidad. Entonces mediría 8 metros. El dibujo medía 4 centímetros, la escala era 1 en 200, quiere decir que el tamaño real del objeto son 8 metros. El tercer caso. Dados el dibujo con la medida del objeto, es decir, con las cotas, se debe hallar la escala. Esto es deducir la escala. Entonces tengo el dibujo con las medidas del objeto y lo que quiero yo saber es cuál es la escala que tiene. Tengo el dibujo y el objeto. El dibujo que mide 4 centímetros y el objeto que mide 2 metros, lo que tengo que yo saber cuál es la escala. Si el objeto mide 200 centímetros, que son equivalentes a 2 metros, y el dibujo mide 4 centímetros, puedo escribir la escala, dividiendo el dibujo sobre el objeto. Al hacer esa cuenta, la escala que yo he utilizado fue de 1 en 50. 1 en 50 es la escala del dibujo, si el objeto mide 2 metros. Para hacer estas operaciones, nosotros utilizamos comúnmente lo que se llama escalímetro, que es una regla ya milimetrada en donde nosotros vemos en las partes de esta regla las distintas escalas. Hay distintos escalímetros para distintas aplicaciones. Cuando nosotros queremos dibujar escalas gráficas, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es tomar una unidad, por ejemplo, tomar 10 centímetros. Si yo quiero representar esos 10 centímetros en escala 1 en 100, simplemente tendría que hacer coincidir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coincidir con las escalas en centímetros. O sea que cada centímetro mediría 100 centímetros, o sea, 1 metro. Si yo quiero representar otra escala, por ejemplo 1 en 50, yo tendría que hacer coincidir en 2 centímetros la unidad que sería 1 metro o 100 centímetros. Y así podría construir la escala en 1 en 50. O sea, 2 centímetros de la regla sería 1 metro. 4 centímetros de la regla serían 2 metros. 6 centímetros de la regla serían 3 metros. 8 centímetros de la regla serían 4 metros. Y 5 centímetros de la regla serían 10 centímetros de la regla serían 5 metros. En escala 1 en 200 también haría lo mismo. Haría coincidir la unidad 2, que sería unidades en centímetros, sería 1 centímetro de la regla, equivaldría a 2 metros, o sea 200 centímetros. 2 centímetros de la regla equivaldría a 4 metros, o sea 400 centímetros, y así sucesivamente. En escala 1 en 500, 1 centímetro de la regla equivaldría a 5 metros, o sea 500 centímetros. Acá tenemos entonces dibujada en esta escala gráfica, las distintas escalas equivalentes en base a 10 centímetros de una regla. Es la única manera de comprobar en forma gráfica cómo trabajan en distintas escalas las unidades de medida. Para terminar, haremos una cuenta. Si supongamos que yo tengo un edificio que lo he dibujado de 3,78 centímetros y el edificio en realidad
mide 175 metros, lo que yo necesito saber cuál es la escala. Cuál es la escala para la cual yo tuve que dibujar 3,78 centímetros. A veces yo lo encuentro impreso en un manual, ese dibujo, y quisiese saber la escala a la cual ha sido reducido el tamaño de la realidad de ese edificio impreso en la hoja. Y resulta que ese edificio de 175 metros en la hoja impreso es 3,78 centímetros. Lo que yo necesito es saber cuál fue la escala o cuál es la escala resultante de ese dibujo. Vuelvo a plantear la relación de dibujo sobre objeto y hago el cociente de 3,78 dividido, en este caso, 17.500 centímetros. Recordemos que al dividir 3,78 dividido 17.500, estoy haciendo la relación 1 es a x. Lo que quiero saber cuánto es el valor de x, que sería la proporción en escala. Entonces, me daría 17.500 centímetros por 1 dividido 3,78 centímetros. Y eso me daría 4.629,62, que sería la proporción de la escala. ¿Qué quiere decir entonces? Que la realidad la dividí por 4.629,62 y eso me determinó el dibujo de 3,78 centímetros. Con este ejemplo terminamos la explicación de escala. Muchas gracias.